¿Quién contabiliza los fallecidos por coronavirus en España? ¿A qué se debe que el gobierno publique una cifra bastante menor a la del INE, un instituto público? ¿Por qué ha vuelto a suceder? No es la primera vez. El gobierno nunca ha querido hablar de los muertos, a nadie le gusta, claro, pero la estadística debe ser rigurosa y respetuosa. Para colmo, Fernando Simón dice que las cifras del Instituto Nacional de Estadística son más realistas que las suyas, que las del Ministerio. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a hablar mucho del COVID, pero también de educación y de la ley CELA. Para ello entrevistaremos a la diputada que ha defendido esta norma en el Congreso. Ella es la socialista palentina, Mariluz Martínez Seijo. Eso será después de unos minutos, porque ahora vamos a ver cómo van a ser las Navidades en Castilla y León. La pandemia está en fase de descenso y eso ha llevado a la Junta a desescalar, a relajar las medidas restrictivas. En 2 horas y media termina la prohibición de abrir para la hostelería y los centros comerciales. Pero vamos a ver ahora el escenario que se plantea de aquí al final de año. Como siempre nos vamos a la pantalla. Ruth García Rebote, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, cuéntanos cuáles son la última hora, los últimos datos. Pues vamos a empezar con una noticia que hemos conocido hoy, una decisión tomada en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Tiene que ver con el confinamiento perimetral. Ya hay nueva fecha, se mantendrá el cierre por el momento hasta el 10 de enero. Ha habido más anuncios, de nuevo la comunidad se mueve a diferentes velocidades o niveles de alarma. Empezamos con Segovia, está en el nivel 3. Hoy Francisco Igea ha anunciado que este sábado esta misma situación pasará a Ávila. Y atención, si todo sigue según lo previsto, el lunes lo hará Salamanca. Esto supone que las restricciones son menores. Por ejemplo, el aforo de la hostelería, cines o teatros es del 50%. ¿Qué pasa con el resto de las provincias? Pues que continúan en el nivel 4 con una excepción. De nuevo Burgos, capital, que sigue con bares y restaurantes cerrados porque su incidencia acumulada supera los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Tanto van a relajarse las medidas que hasta los criterios que siempre han sido más firmes se van a modificar. Ruth, ¿cómo nos vamos a poder mover? Sí, nos vamos a poder mover sin distinción entre provincias. Es decir, podremos viajar a cualquier punto de la comunidad. Y nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si los familiares que viven fuera quieren pasar la Navidad con nosotros? Pues van a poder hacerlo porque digamos que la comunidad se abre en unas fechas determinadas. Nos referimos a estas: del 23 al 26 de diciembre para pasar la Nochebuena, del 30 al 2 de enero para dar la bienvenida al ansiado 2021 y por supuesto para recoger los regalos de Reyes el 5 y el 6 de enero. Aún así, esta mañana la consejera de Sanidad lo ha vuelto a decir claro: estas van y deben ser unas Navidades diferentes. Estas vacaciones no son normales, no pueden ser normales. Tenemos que intentar disfrutar de ellas, pero siempre teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en el momento actual. Tenemos que intentar hacer nuestras compras online o de forma anticipada para evitar las aglomeraciones. Si vemos que hay mucha gente en la calle viendo luces, tenemos que no entrar en esa calle y mantener las distancias. Bueno, pues como decíamos, para hablar de la pandemia también hablaremos mucho de educación, y para hablar de educación tenemos hoy aquí a 2 expertos, 2 profesores. Tenemos a 3 tertulianos como siempre. Uno se estrena, Cecilio Vadillo, el que fuera subdelegado del Gobierno en Valladolid durante 8 años con el Gobierno de Zapatero y ahora profesor y director de instituto en Olmedo. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros y con estos amigos para compartir esta tertulia. Eso es. Ana Rodríguez, delegada de Europa Press. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, buenas noches, encantada. Y Miguel Ángel Quintana Paz, profesor de la Universidad Miguel de Cervantes. Bueno, como comentaba mi compañera, Castilla y León va a estar, digamos, a 3 velocidades a partir del viernes o incluso del sábado, con medidas restrictivas también diferentes en cada una de estas zonas, pero sí vamos a poder movernos por toda la comunidad sin ningún tipo de problema. ¿Veis alguna incongruencia o incluso algún riesgo en todo esto? Cecilio, ya que te estrenas, te doy la palabra. Bueno, yo creo que tenemos que ir asimilando un poco las directrices que se nos da desde las autoridades. Yo creo que son los que tienen más información y son seguramente los que
saben lo que tenemos que hacer, ¿no? A mí, todos nos gustaría tener más libertad de movimiento. Yo he estado sin poder ir a Ávila mucho tiempo, sin poder ver a mi madre, pero yo creo que lo tenemos que asumir y aceptar. Me parece que las medidas también se están haciendo en función de los criterios del número de contagios que hay cada día en cada una de las provincias y que hay en la comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que tenemos que respetar las directrices que se nos dan. Y luego creo que lo que tenemos que hacer de cara a la Navidad es todos concienciarnos, como decía la consejera, pues que van a ser unas Navidades diferentes. Y sobre todo, lo comentábamos esta tarde, trasladar la responsabilidad a los ciudadanos. Yo creo que sí, creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y cuando vayamos a ver a nuestros familiares, que se convierta en hábito todas estas directrices que se nos dan. Es decir, no porque uno esté con su madre, con su hermano, se puede quitar la mascarilla, no tiene que dejar de lavarse las manos, no tiene que dejar de ventilar. Todo esto lo tenemos que seguir haciendo y si todos somos responsables con nosotros mismos y con nuestro entorno sobre todo, yo creo que los datos mejorarán. ¿No veis un riesgo el hecho de que en las fechas claves más familiares de las Navidades se abra la comunidad, que pueda ser un coladero también de gente, tanto de ida como de venida? A ver, yo creo que el hecho de que se vayan a abrir todas las comunidades autónomas, porque no solamente se abre Castilla y León, sino que es un acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad, pues claro que entraña un riesgo. No queramos ponernos la venda y no ver lo que puede pasar, ¿no? Habrá, de hecho estoy convencida de que habrá muchísima más movilidad y más desplazamientos entre comunidades, ¿no? Y lo decía muy bien esta mañana la consejera en la rueda de prensa y el propio vicepresidente Francisco Igea. El virus se mueve cuando nos movemos, ¿no? Por eso yo coincido con Cecilio, por favor, o sea, es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros evitar que tengamos que volver a situaciones pasadas, que ya vividas y que no nos han gustado, que no nos tengamos que lamentar. Vamos a esperar a ver, porque la prueba de fuego está en este puente que hemos pasado 4 días en el que se han abierto las terrazas de la hostelería y todos hemos visto cómo estaban las terrazas de la hostelería y cómo estaban las principales calles de los centros de las principales calles del centro de las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la prueba de fuego, porque ella también lo ha advertido, cuidado, si esto repunta, pues habrá que endurecer. Dentro de 10, 15 días. Claro, justo en las vísperas de la Navidad, Eso probablemente. Yo solo una cosita, sí. Bueno, sí, que creo que ha sido muy significativo el discurso de Angela Merkel en Alemania. Es decir, allí se veía la preocupación y la gravedad de la situación en lo que esto se puede no hemos visto aquí, esa humanidad del político derrotado, casi llorando, emocionado como Angela Merkel. Pues a mí me impactó mucho y la verdad es que creo que puede ser muy útil para todos y quizás lo deberían hacer nuestros políticos también. Miguel Ángel, quería preguntarte, hoy hemos conocido los datos de fallecidos en España hasta mayo por coronavirus y el INE, el Instituto Nacional de Estadística, desmonta o desmiente los ofrecidos por el Gobierno. Hay 18.500 muertos más. Es verdad que el INE incluye los identificados, tanto los identificados como los sospechosos, tal y como exige, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué te parece? ¿Por qué crees que España sigue sin querer incluir ese criterio que la OMS lo recomienda? Bueno, pues porque el INE es un instituto científico, ¿no? Es el Instituto Nacional de Estadística, está formado por gente experta en eso. El Gobierno es una entidad política que está formada por gente experta en hacer política. Y desde que empezó la pandemia es obvio que los políticos se han tomado esto como, especialmente los que están en el Gobierno, claro, se han tomado esto como un reto político, como un ¿cómo voy a salir de esta sin perder popularidad? El INE no tiene esta preocupación, el INE tiene la preocupación de cómo voy a salir de esta sin perder prestigio profesional ante otros sociólogos, ante otros estadísticos. Y entonces, bueno, pues cuando los fines son distintos, los resultados son distintos. El dato. Bueno, como decíamos, vamos a hablar también de educación, vamos a irnos ahora mismo al Congreso de los Diputados, porque ahí está la portavoz del PSOE en educación, la palentina Mariluz Martínez Seijo. Ella ha sido la encargada de defender la reforma de la Ley de Educación, la LOMLE, la más conocida como la Ley CELA, para decirlo claramente, y que previsiblemente se aprobará además antes de que finalice este año. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, antes de hablar de la Ley CELA, hemos conocido estos días los datos del informe TIMSS sobre el nivel educativo en ciencias y matemáticas, muy similar a PISA, y donde Castilla y León está en cabeza, supera la media europea, mientras que comunidades como Cataluña, su nivel es similar al de países como Albania. ¿Qué lectura hace de esta realidad educativa? Bueno, que tenemos distintas realidades educativas en el territorio español es una evidencia.
Y todos los estudios así lo reflejan. Hay una tradición de que las comunidades del norte de España tienen mejores resultados y que las comunidades que pertenecen al sur tienen peores resultados, y esto está vinculado normalmente al contexto socioeconómico, cultural de las familias y del entorno, ¿no? Y también está vinculado al nivel de riqueza de los distintos territorios, ¿no? Sí, hablando Esto es algo que todavía a lo largo de los años no se ha podido contrarrestar. Sí, hablando de la ley CELA, de la que vamos a hablar ahora mismo, decía o siempre dijo el ministro Wert que él quiso blindar en su ley el castellano como lengua vehicular ante la discriminación del castellano que se estaba produciendo en comunidades, bueno, pues como Cataluña y el País Vasco. Ahora PSOE y Podemos eliminan esa, digamos, protección. Le pregunto, si no hubiera sido una imposición de Esquerra Republicana, ¿su grupo parlamentario hubiera cambiado esa parte de la ley? Bueno, el Grupo Parlamentario Socialista no ha sufrido ningún tipo de imposición. Lo que ha habido ha sido una negociación, acuerdo y mucha escucha activa para llegar a acuerdos a la hora de aprobar esta ley, que hay que recordar que es una ley orgánica y que ha contado con el apoyo de 7 partidos políticos, ¿no? Por tanto, un apoyo verdaderamente plural, al revés que sufrió la LOMCE, la ley Wert, que fue simplemente aprobada por el apoyo del Partido Popular, y yo creo que eso desde luego es una diferencia sumamente cualitativa. En ningún caso el castellano deja de estar protegido, porque lo que recoge la disposición adicional 38, el proyecto de ley, todavía estamos en proyecto de ley, no ha sido aprobado porque está en trámite en el Senado, garantiza el aprendizaje de la lengua castellana y de la lengua cooficial, según se recoge en la Constitución española y los estatutos de autonomía, y eso hay que dejarlo muy claro. Las lenguas cooficiales se hablan por el 40% de la población española, por tanto se requiere una protección tanto del castellano como lengua oficial y, por supuesto, de las lenguas cooficiales. Pero, en segundo lugar, es que tenemos que ir hacia un modelo educativo basado en la adquisición de las competencias, ¿no? Y a lo largo de esta ley se habla de adquisición competencial, las competencias lingüísticas, tanto en lengua oficial castellana y la lengua cooficial. Y, en tercer lugar, la ley protege la adquisición de estas competencias de manera que, en caso de que se detecte algún tipo de deficiencia o de carencia de adquisición de cualquiera de las dos lenguas, las comunidades autónomas, independientemente de que sea Cataluña, Galicia, Euskadi o que sea en el País Valenciano, tienen que tomar las medidas compensatorias para que cualquier alumno que se haya detectado que no avanza adecuadamente en cualquiera de las dos lenguas, se tomen esas medidas de compensación. Por tanto, no es cierto que el castellano esté desprotegido y, desde luego, no es cierto que hayamos tenido una imposición. Lo que ha habido es una negociación, un acuerdo, no simplemente con Esquerra, sino también con otras comunidades autónomas que tienen lengua cooficial, y, por tanto, hay que garantizar los derechos lingüísticos del castellano y de la lengua cooficial. Se aludía usted a ese apoyo, a ese respaldo mayoritario en la Cámara, el respaldo político, pero es verdad que sorprende que una ley tan importante como esta se haya tramitado con tanta celeridad, en plena pandemia y sin consultar a los más afectados. Ya sabe que hay quejas de sindicatos, de AMPAs, de cuerpos de inspectores, la escuela concertada. Hoy mismo hemos conocido que un grupo de intelectuales también ha escrito un manifiesto en contra de esta ley. Se va a aprobar el 23 de febrero, el 23 de diciembre, como se está especulando en los medios de comunicación. ¿Va a ser todo tan rápido? Pues, hombre, eso de que es tan rápido cuando lleva 2 años en trámite me parece que no obedece a la realidad en absoluto. Hay que recordar que esta ley empezó a ser redactada en octubre del año 2018, por tanto han pasado más de 2 años desde que empezó a tramitarse. Por tanto, yo creo que posiblemente haya sido la ley educativa que más tiempo ha tardado en ser aprobada. Y esto, desde luego, desmonta ese argumento de que se ha trabajado al margen de la comunidad educativa, porque, que yo sepa, la comunidad educativa, fundamentalmente la que está escolarizada y la que trabaja en la educación pública, en la escuela pública, que es cerca del 70%, no ha manifestado ninguna oposición a esta ley. Es más, se ha hecho, desde luego, en absoluto acuerdo, como también se ha hablado con la educación concertada, como también se ha hablado con distintos agentes y representantes de la comunidad educativa. O sea, que ellos lo niegan, señora Martínez Seijóo, ellos lo niegan. La escuela concertada niega ese diálogo. Una cosa es que ellos digan, pues lo ha habido en todo momento. Es más, hoy mismo en un diario nacional se habla de reuniones que han mantenido con el Grupo Socialista durante su tramitación. Por tanto, no es cierto lo que se está diciendo. Y no hemos tenido una única reunión, hemos tenido múltiples reuniones
en los 2 últimos años. Otra cosa distinta es que nosotros no hayamos cedido a todas sus exigencias, ¿no? Porque ceder a sus exigencias supondría romper ese equilibrio que debe existir entre la red pública y la red concertada, ¿no? Lo que se hace en esta ley es volver a ese equilibrio que nunca se debería haber perdido y limitar una serie de privilegios que estableció la LOMCE, la Ley Wert, y que han dejado a la educación pública en inferioridad de condiciones en contraste con la educación concertada, que ha sido la que ha salido beneficiada durante los 7 años de gobierno del Partido Popular y en comunidades autónomas que han llevado un modelo de educación concertada al extremo que ha supuesto la exclusión y la segregación de una parte muy importante del alumnado. Sí, hablando de la concertada, recordar aquella polémica frase de la ministra cuando dijo que los hijos no pertenecen a los padres. Es algo que ahora muchos padres de la concertada creen que cobra más sentido, ya que ellos acusan al gobierno de, digamos, no darles la libertad de elección del centro al eliminarse el distrito único. Yo le voy a poner un caso práctico para ver si así resolvemos muchas dudas. Si unos padres quieren llevar a su hijo a un colegio con ideario católico lejos de su domicilio, pero que por cuestiones logísticas les viene, bueno, pues también mejor, ¿podrán hacerlo con la nueva ley sin ningún problema? Bueno, la libertad de enseñanza y la libertad de elección no ha sido limitada. Lo que se han establecido han sido unos criterios de escolarización más equilibrados y unos criterios de admisión que son distintos y que favorecen ese principio de equidad y de inclusión en el sistema educativo, es decir, la no segregación. Lo que no se puede hacer es pretender que la educación financiada con fondos públicos practique un principio que es absolutamente excluyente y que no forma parte del principio y el fin social de la educación, que es para lo que está concebida la educación concertada. Por tanto, desde luego la libertad de elección va a seguir existiendo siempre que haya una oferta suficiente en los centros educativos. Lo que también es cierto es que lo que no se puede hacer es primar el derecho de las familias por encima de los derechos de las propias administraciones educativas a la hora de programar la oferta educativa, lo que se llama la programación de la enseñanza. Es decir, que siempre que haya plazas, por supuesto que se va a garantizar la libertad de elección de las familias, pero también es cierto que hay una serie de criterios que tienen que estar más ajustados a la realidad y a las necesidades de todas las familias, no solo de unas, sino de todas. Y yo insisto que todo lo que es financiado con fondos públicos tiene que obedecer a una justificación de esos fondos que estén destinados a los fines de la educación y debe ser fundamentalmente el fin social, no el fin lucrativo. Ha quedado más o menos claro. Sobre la polémica de poder pasar de curso y obtener el título de bachillerato con algún suspenso, quería hacerle 2 preguntas. Una, yo no sé si corre el riesgo de desmotivar a los alumnos y si esto va a depender también de las comunidades autónomas, como dicen, ¿se puede agravar ciertas desigualdades dentro de España? Vamos a ver, es que no es cierto que la ley imponga por primera vez que se pueda pasar de curso con asignaturas suspensas. Eso no obedece a la realidad. La LOMCE permite pasar de curso en bachillerato con asignaturas suspensas, por tanto no es una novedad. Lo que sí que es novedad es la introducción de una 4ª modalidad de bachillerato. Lo que sí que es novedad es la posibilidad de cursar bachillerato en 3 cursos y lo que sí que es una novedad es que por primera vez en una ley se recoge un hábito y una práctica que se realiza de manera habitual en los centros en el 2º de bachillerato, y es permitir que alumnos que se considere que han adquirido las competencias adecuadas y que han trabajado adecuadamente, pero a lo mejor han podido tener una materia suspensa, en una situación muy excepcional que el equipo docente decida que ese alumno pueda titular con una asignatura suspensa, algo que por otro lado sucede en la enseñanza superior y algo que por otro lado sucede de manera bastante generalizada en los equipos docentes y en las sesiones de evaluación de 2º de bachillerato para permitir que los alumnos puedan acceder a la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, y por supuesto que puedan continuar en el sistema educativo, en la educación superior. Por tanto, no es una novedad, sino lo que se ha hecho ha sido recoger por ley algo que se estaba realizando de manera generalizada. Sí, por ir avanzando. Hay otra preocupación entre el profesorado. Los inspectores de educación hasta ahora podían serlo si pasaban una prueba, un examen, pero la nueva ley habla de una valoración, que se entiende, ahora me lo explicará usted, si lo valora un comité o un tribunal. Muchos se quejan de que esto no es modo objetivo de elección y que se puede, vamos a decirlo así, caer en el amiguismo en la elección a dedo de estos inspectores. Bueno, a mí me gustaría que se me explicase de dónde viene esa afirmación, porque en ningún momento se ha eliminado lo que es el concurso de oposición. O sea, la prueba de acceso a la función docente y a la función inspectora es mediante la oposición y va a seguir siendo así y no se ha modificado en absoluto en la ley. Lo que se ha introducido es un nuevo apartado en el que se pone de manifiesto
la necesidad de la valoración del liderazgo pedagógico para poder acceder a la función inspectora, ¿no? Pero sería como una prueba más. Pero en ningún caso se va a eliminar el acceso a la función docente, porque obligatoriamente tiene que ser por concurso o oposición, en la que se tienen que valorar pues méritos, capacidad, y desde luego se tiene que tener en cuenta la igualdad de oportunidades en el acceso a la función docente. Así que yo, desde luego, lo desmiento, pero con rotundidad, que no se va a requerir una fase de oposición para acceder a la función inspectora, en absoluto. Está y claro, por tanto señora Seijo, que algo descartado también esa posibilidad de que se van a elegir a dedo. Algo ocurre. Es una mala interpretación, además muy torticera de una disposición adicional que, por cierto, no se ha modificado de la ley original, que es la LOE. Pero ¿y qué ocurre para que tantos sectores digan estas cosas? Creo que cuando se hacen afirmaciones hay que... Claro, pero puede ser que sea un texto demasiado ambiguo. La gente lo que está haciendo es... No, pero le pregunto que si... No es ambiguo en absoluto. Ahora, claro, si se descontextualiza y de todo un artículo se extrae un apartado del conjunto de un artículo, pues evidentemente está fuera de contexto y simplemente se hace referencia a una prueba, pero no se ha visto que el primer punto exige una oposición, y así en el resto de la ley. Eso es lo que yo llamo una utilización política y malintencionada de algo que tiene que ser mucho más serio, que es una ley educativa. Y a mí me parece francamente negativo esa interpretación y esa mala utilización, ¿no?, de la información de algo tan serio como es el sistema educativo, ¿no? Y yo apelaría a la responsabilidad de esta desinformación y de la utilización malintencionada que se está haciendo de una ley, porque lo único que se está generando es incertidumbre, sospechas en el buen funcionamiento del sistema educativo y una inseguridad jurídica de una ley que no tiene por qué tener esa inseguridad ni esa incertidumbre, porque en ningún caso, desde luego, así se recoge. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo habido y por haber para explicar las bondades y las mejoras que esta ley introduce en el sistema educativo, cosa que sí que me habría gustado, por ejemplo, que se me preguntase en esta entrevista sobre los beneficios que va a aportar a la educación española, que son muchos, muy amplios y, desde luego, van orientados a la modernización de los aprendizajes y de nuestro sistema educativo para preparar de lo que verdaderamente se trata, que es de dar la mejor formación posible a nuestros alumnos y a nuestras alumnas para que puedan enfrentarse a una sociedad ya de por sí complicada y a un futuro mercado laboral cada vez más diverso, más plural y más complicado y cambiante. Señora Seijo, de eso se trata la ley. Todos los días planteamos una cuestión en Twitter a nuestros seguidores en las redes. La de hoy tiene relación con todo esto que estamos hablando. La pregunta es si cree que los constantes cambios de las leyes educativas en España afectan también al nivel de los alumnos. Y el resultado, la verdad, es que es abrumador y rotundo. Un 96% cree que sí que influyen tantos cambios legislativos y solo un 4% que no. ¿Qué opina usted? Pues que a lo mejor lo que no hemos hecho ha sido acertar en el cambio de lo que se tiene que producir en el sistema educativo, ¿no? Yo hace un momento estaba diciendo que de lo que se trata es de modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se produce dentro de las aulas e ir hacia un modelo más competencial en el que verdaderamente se trabaje con objetivos muy claros, interdisciplinarmente, haciendo reflexionar, haciendo conectar y relacionar conceptos a nuestros alumnos y alumnas, es decir, preparándoles para lo que se tienen que enfrentar en su día a día, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso es lo que ha fallado en el sistema educativo, que seguimos con el mismo modelo de enseñanza-aprendizaje de hace 40 años, ¿no? Cuando la sociedad ha evolucionado, cuando todo a nuestro alrededor ha cambiado, sin embargo, las técnicas, los métodos de trabajo en las aulas, esa metodología tan habitual de memorística, pues no se ha modificado. Señora Martínez Seijo, tenemos que ir avanzando, vamos un poco mal de tiempo. Sí, tenemos aquí a unos tertulianos. Le van a hacer alguna pregunta a alguno de ellos. Tenemos a dos profesores. No sé si Cecilio Vadillo, ¿quieres hacerle alguna cuestión a la diputada? Bueno, pues sí, a Mariluz me gustaría mucho y me gustaría tener un debate muy amplio también. Vamos muy mal de tiempo. Por eso no. Pregunta directa. Yo no, me he leído la ley, comparto muchas cosas, creo que hay aspectos positivos, la democratización de los consejos escolares, la diversificación, etcétera. Pero sí me gustaría preguntar a Mariluz sobre qué sensación tiene uno cuando piensa o sabe o cree
que la ley que está aprobando va a durar lo que dura el gobierno, que es lo que ocurrió con la ley Wert, con lo que ocurrió con la LOE. Es decir, yo creo que esto genera cierta frustración en los ciudadanos que realmente ven que se hace una ley y no somos capaces de llegar a un consenso. Yo creo que Ángel Gabilondo estuvo a punto, no lo consiguió. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa cuando piensa que solo tiene fecha de caducidad? Bueno, en principio tampoco es cierto que haya habido tantas leyes como se afirma, porque lo que ha habido ha sido reformas de dos leyes importantes, la LOCSE y la LOE. De hecho, esto es una modificación de la ley actual, de la LOE. Por tanto, yo creo que la ley va a durar, porque, insisto, la ley que tenemos actualmente data del 2006. La LONCE fue una reforma y la LOE reforma la LONCE y reforma la LOE. Por tanto, no ha habido tantas leyes como se dice. Y vuelvo a decir lo mismo, que si estamos con el mismo modelo educativo desde hace 40 años, esto quiere decir que no ha habido tantos cambios ni tantas modificaciones, ¿no? Los verdaderos cambios o los verdaderos conflictos que ha habido siempre en la educación han venido motivados por lo mismo y siempre han sido los mismos eternos debates que han llevado a la confrontación, fundamentalmente la educación concertada y la enseñanza de religión. Y pasan los años, pasan las leyes y nos volvemos a encontrar con los mismos problemas. Pero yo entiendo que, desde luego, el diagnóstico de hacia dónde tiene que ir la educación española está muy claro. Hay que hacer un cambio del currículo, hay que hacer un cambio de los métodos de enseñanza-aprendizaje y tenemos que ir hacia ese modelo de competencia. Y en eso, desde luego, yo creo que hay un acuerdo absolutamente claro. En el Congreso lo hemos visto por las distintas manifestaciones de los grupos parlamentarios y yo espero que sigamos avanzando en esta línea, ¿no? De por lo menos acordar lo que es importante, que es lo que pasa dentro del aula. Ana Rodríguez también le quiere formular una pregunta. Muy breve, por favor. Buenas noches, Mariluz. Estoy de acuerdo con usted en que la educación es algo muy serio en este país, pero yo sí que le quería preguntar si realmente de verdad piensan que una reforma de una ley donde la excepción sea la repetición es de verdad estar primando el esfuerzo de los niños. Y en segundo lugar, no le ha respondido a José Luis la pregunta que le he hecho si yo quiero llevar a mis hijos por motivos laborales lejos de mi domicilio a un colegio concertado. La respuesta es de sí o no. Bueno, hay un criterio, empiezo casi por la última pregunta, hay unos criterios de admisión, concretamente se va a primar el criterio de proximidad al domicilio o al puesto de trabajo, por tanto ya te he contestado. Si tú tienes Así que podría llevar a un colegio concertado, si yo elijo un colegio concertado. ¿Qué quieres llevar? Podrías llevarle. Gracias. Por supuesto, es que eso en ningún momento se ha modificado. De hecho, lo que se ha modificado es que va a primar más el criterio de proximidad al domicilio y al puesto de trabajo de la familia por encima de otros criterios de admisión que se establecían hasta ahora. Miguel Ángel Quintana Paz. Sí, yo quería felicitarle de alguna manera, ¿no? Porque me ha parecido lo que nos ha mostrado un buen ejercicio de uso manipulador del lenguaje, y se lo explico enseguida. Usted, por ejemplo, cuando habla de que cuando el Gobierno ha accedido a las imposiciones, porque era una exigencia, sí que era una exigencia de Esquerra Republicana, que la lengua vehicular en Cataluña dejara de ser el castellano. Cuando ustedes acceden a esto, usted habla de que han tenido escucha activa. Cuando no hacen ningún caso a la comunidad educativa, porque ha habido una falta de comparecencias obvia en una ley educativa, cuando ustedes no les hacen caso, dicen que en realidad es que los que exigían era ellos. O sea, la comunidad educativa exigía, con Esquerra Republicana solo escucha activa. Bueno, esto es una manipulación obvia. Nos ha colado más manipulaciones. Usted ha hablado de derechos del castellano, el castellano o de las lenguas cooficiales. Las lenguas no tienen derechos. Los que tienen derechos son los ciudadanos. Y un ciudadano catalán ahora no tiene derecho, gracias a ustedes, no va a tener derecho a tener como lengua vehicular el castellano. Pero como usted habla que los derechos son de las lenguas, pues claro, sí, el castellano seguirá teniendo derecho a existir. Usted ha hablado incluso de derechos de las administraciones, que esto es un término absolutamente desconocido. En ninguna parte de la Constitución sale que las administraciones tengan derechos frente a nosotros, sus pobres súbditos. Los que tienen derechos son los ciudadanos ante ustedes, ante las administraciones. Por tanto, mi pregunta es muy simple. ¿Usted cree que manipulaciones como esta, que usted nos ha mostrado, la ley, ya que la ley va a apostar por las competencias, la ley permitirá que los alumnos tengan competencias suficientes como para detectar manipulaciones como las que usted nos ha mostrado o no? Pues hombre, esperemos que la ley permita devolver esa capacidad de tener espíritu crítico al alumnado, algo que por otro lado eliminó la ley Wert y la LONCE.
que exigió que los alumnos tuviesen que decidir. ¿En qué parte de la ley BERT? No, es que usted ha hablado mucho de que la gente no se lee las leyes y me pregunto si usted sabe Miguel Ángel, vamos a escuchar a Mariluz. No es un debate, es una pregunta. Es que decir que la ley prohibía la... Miguel Ángel, aparte de sus aparte, si me ha hecho una pregunta, yo contesto. Sí, bueno, pero no diciendo una está diciendo barbaridad. que la ley BERT lo que hacía era obligaba al alumnado, perdone, usted a lo mejor es que no conoce la ley, me está demostrando que no la conoce y que además obedece Dígame en qué artículo, a titulares muy mediáticos. Vamos a ver, ¿usted sabe que la LOMCE obligaba a elegir al alumnado entre la asignatura de religión confesional o la educación en valores y que el alumnado que elegía religión elegir no tenía Miguel Ángel, por favor, te voy a pedir que la dejes. educación en valores, entonces me permite terminar. Y el alumnado que elegía educación religiosa confesional no tenía y no podía cursar educación en valores cívicos. Bueno, pues esto se va a invertir. La asignatura de valores cívicos y éticos va a ser obligatoria para todo el alumnado. Por tanto, se va a plantear la necesidad de que todos los alumnos tengan formación y, desde luego, que se desarrolle ese espíritu crítico que tan esencial es para discernir la verdad de la mentira y que a usted, por otro lado, también le vendría bien a la hora de distinguir esas verdades que usted se cree y que evidentemente contrastan con lo que yo pienso. No, Mariluz, tenemos que terminar. Le debo decir que ante sus acusaciones... No, yo voy a acabar, porque ante ciertas acusaciones de que no se ha mantenido relación con la comunidad educativa, pues yo las voy a desmentir, porque creo que mejor que yo, usted no lo va a saber, de las reuniones que se han podido mantener o la escucha que se ha realizado con la comunidad educativa, cuando nosotros hemos mantenido más de 100 reuniones con la parte más plural de la comunidad educativa, tanto de un lado como de otro, y hemos escuchado a más de 200 organizaciones a través de las propuestas. Debo recordarle también que aquí en el Congreso hubo una subcomisión para alcanzar un pacto educativo en lo que hubo más de 83 comparecencias muy recientes en las que se escuchó a toda la comunidad educativa. Así que yo le aconsejaría que antes de hacer ese tipo de afirmaciones, tampoco fundamentadas, se documente un poco más y antes de leer solo titulares, se lea la ley y a lo mejor podría hacer aportaciones más concretas, más exactas y que contribuyan menos a difundir ese tipo de falsedades y de bulos que, por otro lado, está usted alimentando. Mariluz Martínez Seijo, tenemos que concluir, portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, es verdad que ha quedado claro que hay muchas dudas todavía sobre esa ley. Decía que tenía que, a partir de ahora, explicar las bondades de la ley CELA, vamos a llamarla así. Creo que van a ser bien recibidas por la sociedad porque está claro que hay mucha confusión de momento. Muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias, José Luis, y buenas noches. Bueno, nos vamos a publicidad y a la vuelta analizaremos con los tertulianos la situación judicial del rey Juan Carlos y la polémica sobre el Pazo de Meirás, que desde hoy ya es parte del Estado. No se vayan. Seguimos en cuestión de prioridades, son las 8 minutos de la noche. Vamos a cambiar de asunto. El rey emérito Juan Carlos I quiso ayer adelantarse antes de que se abriera una causa judicial contra él y por eso pagó su deuda con Hacienda para regularizar los gastos personales opacos. Hizo un abono por impuestos no declarados por el uso de tarjetas por valor de casi 700.000 euros. Pues bien, la Fiscalía investigará el origen de este dinero, por lo que este asunto puede tener todavía recorrido judicial. Es verdad que ninguna de las causas abiertas contra el monarca de momento y actualmente están judicializadas, y a esto se suma que, según publica hoy La Razón, el Gobierno trabaja en una ley para regular la corona y reforzar así la transparencia. Las primeras declaraciones no se han hecho esperar y algunas han sido, muy comentadas y polémicas. No todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Para empezar, ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años, así que vayan todos mis respetos para el rey don Juan Carlos y para su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes. ¿Qué se van a creer? No es que queramos legislar sobre la corona. Nosotros lo que queremos son urnas, donde la gente pueda elegir la jefatura del Estado. Bueno, Isabel Díaz Ayuso luego ha querido rectificar, pero lo dicho está y lo ha dejado muy claro. Bueno, ¿qué creéis que debe hacer el rey, don Juan Carlos, en estos momentos? ¿Volver a España? ¿Explicar públicamente todo lo que está pasando? ¿Quedarse en los Emiratos Árabes? Cecilio. Yo creo que debería volver a España porque entiendo que nunca se tenía que haber ido. Yo creo que para este país fue muy triste cuando el rey tuvo que salir de España por los motivos fiscales y
y económicos que ha habido, ¿no? Para mí, lo del rey ha sido una gran decepción. Yo no soy monárquico, no creo en la sucesión por herencia de sangre, pero bueno, yo creo efectivamente, como se ha dicho muchas veces, que el rey desempeñó un papel muy importante a lo largo de la transición española para consolidar la democracia, como se decía, como embajador de España, pero yo creo que los hechos que han ocurrido han sido muy graves. Cuando él dijo, lo siento, no se va a volver a repetir, no sabíamos lo que nos venía después. Y yo realmente creo que tiene que estar aquí, creo que tiene que rendir cuentas, tiene que haber justicia. Sí es verdad que no estoy cuestionando la monarquía, bueno, lo dice la Constitución, habría que hacer una modificación constitucional que exige una gran mayoría en el Congreso de los Diputados. Pero sí que es verdad que ahora el rey Felipe lo tiene difícil, tiene un gran compromiso con la sociedad española y con este país, ¿no? Y entonces se le va a mirar con lupa y espero que no vuelva a haber errores de este tipo, por llamarle errores siendo muy generoso, porque desde luego los temas de corrupción, claro, no pueden tapar todo lo que ha hecho de bueno el rey, pero esto es muy grave, muy grave. Sí, Ana. Pues yo coincido con Cecilio, ¿no? Que lo lamentable de todo esto es que al final el rey parece que se ha tenido que ir por la puerta de atrás y que pasará a la historia, ¿no? Pues como el rey que se marchó de este país cuando se iniciaron unas investigaciones por presuntos delitos de corrupción, ¿no? Y eso es lo triste porque es verdad, todos somos iguales ante la ley, a pesar de lo que haya dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero es verdad que el rey también ha hecho muchas cosas muy buenas por este país que se van a olvidar, y ahora lo que está haciendo es dar un paso por delante, ¿no? Con la intención de eludir un delito fiscal, pagando unos impuestos, incluso con los intereses que debería por los atrasos, y para regular esa situación vinculadas a unas tarjetas, al uso de unas tarjetas black. Es verdad que yo creo que flaco favor le está haciendo a su hijo el haberse marchado y el haber puesto tierra por medio. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una máxima transparencia, ¿no? En todo lo que tenga que ver con la monarquía, porque es una institución del Estado y como en todas las instituciones del Estado. Yo sí soy monárquico, yo sí creo que cuando los que somos monárquicos a menudo no nos entendéis los que no, pensáis que creemos que hay una cosa... Sí, pero os he dicho, no soy monárquico porque no creo en la sucesión de sangre. A mí la sangre me importa bastante poco. A mí lo que me importa, lo que nos importa en general a los monárquicos, es que haya una institución del Estado que sea neutral, que no esté en el juego politiquero del te acuso, me acusas, que genere tensión. Tensión, por cierto, como la que tenemos ahora. Tensión como la que se produce, por ejemplo, pues eso, si tenemos, como hemos empezado con la primera noticia, tenemos al gobierno dando unos datos y el INE da otras, pues vemos que hay intentos de mentira por el gobierno. Tensión como se produce si viene aquí una representante del PSOE, como hemos tenido en la entrevista, y nos suelta un montón de mentiras, como que la ética, por ejemplo, que están todos mis compañeros profesores de ética, están absolutamente espeluznados porque han pedido que en cuarto... del rey emérito. Sí, pero es por poner un ejemplo al telespectador. Es para mostrar al telespectador que, claro, tienes ahí a todos mis compañeros de ética enfadados porque les quitan la ética en cuarto de la ESO y ella, sin embargo, farda, blasona de que la ha puesto. Bueno, vivimos en un mundo de mentiras, vivimos en un mundo donde los políticos nos llenan de mentiras y este gobierno está batiendo todos los récords, y en medio de ese mundo de mentiras que vienen condicionadas por esa tensión y porque vamos a ganar a por todas, y yo creo que esto lo piensan los ciudadanos, o sea, no es una cosa que esté sacando yo porque sean mis obsesiones, todos los ciudadanos están hartos de estas mentiras constantes sobre la realidad. Las instituciones neutrales, como son los tribunales de competencia, como debería ser el Tribunal Constitucional y como es el rey, son muy importantes. Y, por supuesto, cuando el rey o un tribunal o un juez estropea su función, es grave. Hacía alusión antes a esa información que daba hoy el diario La Razón, que el Gobierno estudia desarrollar una ley orgánica que no necesita, simplemente necesitaría la mayoría absoluta, es decir, que con los apoyos que tiene ahora mismo el Gobierno, tanto de investidura como para los presupuestos generales del Estado, le valdría, pues un poco para reforzar la transparencia, lo que hablábamos antes, clarificar también cuáles son las funciones. ¿Creéis que es el momento? ¿Y qué puede salir de ahí, teniendo en cuenta que los socios del gobierno ahora mismo pues son republicanos, como puede ser Podemos, como es Esquerra Republicana, incluso el Partido Nacionalista Vasco? Sí, pero eso son, por lo que he visto, son pequeñas modificaciones sobre la corona y que se pueden hacer, pero otra cosa es modificar el modelo de Estado que tenemos, que es una monarquía parlamentaria, y eso es mucho más complejo. Yo creo que hacer modificaciones en la Constitución sobre la sucesión, sobre la transparencia y tal, no me parece mal. ¿Que ahora es el momento? Pues seguramente no. Probablemente tenemos ahora cosas bastante más importantes que resolver de aquí al mes de junio, ¿no?
Y habría que despejarse también cuál es la situación del rey antes de, entiendo, de... Sí, hombre, la modificación no va tanto como por la sucesión, si preferencia primero hombres o mujeres, sino más por clarificar un poco cuáles son las funciones que tiene que tener el rey, un poco de transparencia, porque es verdad, y todos hemos vivido esos años en los que, bueno, no se podía hablar mal de nadie de la Casa Real, y así ha sido, ¿no? Luego parece que se abrió la veda y, bueno... hasta hoy hemos llegado, pero no... Tampoco era por una ley que no hablara. No, era una especie de pacto, era una especie de pacto de silencio, que ha perjudicado curiosamente al final a la monarquía. Sí. Claro, ha perjudicado porque al final, claro, cuando te sientes que todo el monte es orégano, entonces ahí ha fallado también, es importante, que no solo ha fallado, que yo creo que probablemente lo haya hecho el rey, ha fallado también la profesión periodística. Hacía tiempo que no atacaba a los... Qué raro, siempre he coincidido contigo. Desde la última vez que vine, exactamente. No tanto. Bueno, pero por lo menos estamos de acuerdo todos, monárquicos y no monárquicos, que tiene que haber transparencia. Esto ya es muy importante, ¿no? No. Bueno, es curioso que se entremezclan estos días noticias relacionadas con el rey Juan Carlos, también con la familia Franco, parece a veces una vuelta al pasado. Desde hoy el Pazo Gallego de Meirás, la finca de verano durante décadas de los Franco, ya es del Estado después de muchos litigios con los herederos. Esa imagen que ven es la de la entrega esta mañana de las llaves y la duda ahora es saber quién va a gestionarlo y sobre todo qué relato y qué contenido se le va a dar a este lugar. Bueno, yo no sé si... ¿Veis justo que después de 82 años en manos de Franco el Pazo pase al Estado? O como hoy decía la abogada del Estado encargada de portar esas llaves, es un día de justicia histórica. Ana. Pues no sé si es un día de justicia histórica, ¿no? Pero sí que parece claro que cuando se hizo en 1941, ¿no? Fue una simulación de una compraventa, ¿no? Del Pazo de Meirás, que pertenecía a la familia de Emilio Pardo Bazán, y que creo que fue una nieta la que lo vendió y que no pudo entrar a recoger sus pertenencias cuando firmó. Ahora el problema viene ahora que el gobierno, la Xunta de Galicia reclama, al ser un BIC, reclama la gestión de ese edificio, el ayuntamiento de la localidad donde está también reclama la gestión de ese edificio, y me imagino yo que ahora empezarán un poco en las peleas. Ahora la guerra, aparte de quién lo va a gestionar, es también el contenido que se le va a dar. Hoy decía el presidente gallego que él pretendía, bueno, pues que se le diera un sentido original como escenario ideado por la primera moradora, Emilia Pardo Bazán, y su creación literaria. El gobierno está más por bueno, pues utilizarlo para la memoria histórica. Yo lo que he oído a Carmen Calvo es las dos cosas, ¿no? Mostrar a Emilia Pardo Bazán, entre otras cosas porque es una figura, es una mujer, una figura en la historia literaria y mujer, con lo cual Carmen Calvo, obviamente, con esta batalla feminista que tiene, pues no va a postergarla. Y lo que decía también es que en algún apartado de la exposición contar un poco ese edificio, que por otra parte ocurre en muchos edificios famosos, ¿no? Están dedicados a museo arqueológico, pero luego te cuentan en ese edificio un poco lo que es lo que yo he oído. Y en ese sentido me parece bien, o sea, quiero decir, los criterios museológicos suelen ser esos. Es que la biblioteca Emilia Pardo Bazán está ahí, es una de las tres bibliotecas que hay. Sí, yo creo que sí, que es un día de justicia histórica, incluso de dignificación de la democracia. Comparto lo que dijo la vicepresidenta Calvo también en ese sentido. Y yo creo que el uso que se le tiene que dar, pues probablemente los dos también, comparto la opinión, quizás de revisión histórica, pero también vinculado a la literatura de Emilia Pardo Bazán y a todos los literatos. Yo creo que los españoles y todo el mundo debe saber realmente cómo se le dio a la familia Franco ese edificio. Bueno, pues se recogieron dinero, se hicieron comisiones, se iba por las casas a recoger dinero, se obligó, claro, bueno, sí, algunos quizás eran voluntarios, pero muchos no. Obligados incluso de las retribuciones de los propios empleados públicos y funcionarios, con lo cual es normal que ese edificio vuelva al Estado o a la Junta, A mí me da igual quién lo gestione, pero sí me parece bien que tenga ese contenido. Yo creo que los ciudadanos tienen que saber, hay una historia, iba a decir bonita, creo que no es bonita, ¿no? Pero las cartas de Emilia Pardo Bazán a Galdós, que tuvieron una relación durante 2 años, creo, pues esas sí se publicaron, pero las cartas de Galdós que estaban allí en el Pazo, pues las leyó doña Carmen Polo y las destruyeron, ¿no? Y esas no las podemos leer, con lo cual yo creo que sí, ahí se han perdido muchos años y estamos a tiempo de recuperarlo. Hay recursos todavía interpuestos por la familia Franco, sí, entendemos que, bueno, mucho recorrido, Miguel Ángel. Sí, por supuesto, ¿no? y es una cuestión
judicial, es decir, a tratar desde un punto de vista meramente legal, intentando ser lo más neutral, sin intentar vencer ahora batallas del pasado que se perdieron, sin intentar ni muchísimo menos tomarse revanchas. Hay que recordar que la familia Franco tiene tantos derechos como tú, como yo, como cualquiera de los que estamos aquí, es decir, pero bueno, si al final ese proceso lleva a que se pueda convertir este palacio, Pazo en gallego, en un recuerdo de Emilia Pardo Bazán, a mí personalmente, que es una mujer que me impresiona realmente, ya no solo por su literatura, sino por su personalidad, pues me congratularía. Bueno, pues terminamos esta tertulia. Cecilio, ¿has estado cómodo? Sí, he estado aquí rodeado de amigos, discutiendo un poco, pero encantado de la vida porque me gusta. Entonces me imagino que repetirás si te volvemos. Sí, encantado de estar con vosotros, por supuesto. Ana, Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Y no nos vamos todavía nosotros porque ahora, bueno, como siempre los jueves, nos vamos a ese hueco, a ese rincón, a ese estudio de nuestro viñetista. Bueno, esta semana con el puente has tenido tiempo de sobra para dibujar la viñeta, Chema. No te creas, José Luis, no es fácil. Y es que lleva mucho tiempo dibujar el Alcázar de Segovia, con tantas torres y almenas. Claro, eso es que la noticia que te ha llamado la atención es el ERTE que van a sufrir los trabajadores de ese famoso monumento. No me digas que no es una noticia significativa. El castillo más visitado de la comunidad ha visto caer un 75% de las visitas, por lo que va a reducir su horario y estará cerrado de lunes a jueves. Una fortificación que sufre un ERTE es una ertificación. Pero vamos a tener que ser optimistas. Desde mañana se anulan las restricciones ya en casi toda la región. Excepto en Burgos, donde ayer se manifestaron muy enfadados empresarios y trabajadores de la hostelería, que acusan a la Junta de humillarles con medidas draconianas. Despiadadas. Drásticas. Feroces. Inclementes. Y también arbitrarias. Injustificadas. Despóticas. Caprichosas. Aleatorias. Hasta el alcalde de Burgos se quejó del castigo al que se está sometiendo este sector. Ojalá las cifras de la pandemia en Burgos permitan relajar las restricciones como en el resto de la comunidad. Bueno, dejemos la pandemia y piensa en dibujar algo sobre una noticia alegre, como siempre. Pues la noticia reconfortante es un nuevo estudio sobre la calidad de la enseñanza, el estudio sobre tendencias en matemáticas y ciencias, según el cual Castilla y León es líder en estas materias, con un rendimiento muy por encima de la media española. Alfonso Fernández Mañueco, el presidente, ha sacado pecho afirmando que somos un referente en calidad educativa. Nuestros alumnos son los mejores en matemáticas. Luego no les sirve para nada, porque para acceder al doble grado de matemáticas y física es mejor ser de cualquier otra región y sacar un 13 en Nevau. Pero no vamos a hacernos mala sangre, que se aproximan las fechas navideñas y luego la campaña de vacunación que nos va a hacer a todos felices y sanos. Recuerda, Chema, que sobre el 15 de enero llega ya la vacuna. El 15 de enero, que es casi ya mismo. Y es que los días pasan volando. Los días, los años y hasta los siglos vuelan. Que ya te lo digo yo siempre, hay momentos que parecen eternos. Eterna se está haciendo ya la viñeta, estamos rozando ya los 50 programas y no ha dibujado ni un solo trazo. En fin, que el próximo lunes nos vemos como siempre aquí a las 9:30 y tengan mucho cuidado ahora que se flexibilizan las medidas restrictivas en nuestra comunidad. Eso sí, como siempre les digo, disfruten.